Solo Cristo es la respuesta, pero mediante la fe. En esta mañana vamos a hablar de que es necesario formar parte de la familia de Jesús por el nuevo nacimiento, porque vamos a reflejar exactamente lo que reflejó el cuerpo físico, nosotros como cuerpo místico. De tal manera que el desarrollo que se va a lograr es para un ministerio pleno, pero el nuevo nacimiento es para salvarnos y formar parte del cuerpo místico que Cristo va a usar para dar el mensaje final al mundo. Yo voy a leer del capítulo 18 de Hechos, en el verso 28, dice, demostraba, la parte que me interesa, dice que Apolos demostraba por las Escrituras que Jesús era el Mesías, pero él no tenía el pleno conocimiento del Evangelio. Entonces, el conocimiento del Evangelio desarrolla una vida para servir con poder al Señor, pero el conocimiento de Cristo salva. Cuando uno se convierte, se salva, pero se necesita un desarrollo, como un niño. Ya nació, pero tiene que desarrollar. Le vamos a pedir al Señor que nos hable a través de estas páginas, de esta porción. Pueden sentarse, mis hermanos. Hemos estado en muchas actividades y la garganta se nos ha resentido mucho, pero disimule eso y tratemos de sacar el extracto. Cuando ya habían pasado unos buenos años de que la iglesia había nacido, resultó predicando un hombre llamado Apolos. Apolo era un creyente en Jesús, pero no se había desarrollado en la doctrina del Espíritu Santo. Dice, cuando le preguntaron a Apolos, a los discípulos de Apolos, ¿qué habían recibido? Capítulo 19, verso 1 o 2, ¿qué habían recibido cuando aceptaron a Cristo? Les contestaron ellos, solo bautismo de agua. Pero dice, pero el Señor va a dar Espíritu Santo. Como diciéndoles, ¿ustedes no recibieron bautismo del Espíritu? Dijeron, ni siquiera, yo lo voy a leer literalmente. 19, verso 2. Ni siquiera hemos oído que exista un Espíritu Santo. ¿Cómo era posible que no supieran que había un poder del Espíritu? Y sin embargo ya creyendo en Jesús. Entonces aquí se va a ver que el nacimiento nuevo necesita un desarrollo. No para salvar. Esto es muy importante. El que nace de nuevo forma parte de una nueva creación. Salva, que Cristo la compró con su sangre, pero necesita, para vivir la vida que tiene que vivir, un desarrollo. Entonces, como lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo, que él también nació del Espíritu, así le va a pasar al cuerpo místico, al creyente. Nacer del Espíritu es ser engendrado de parte de Dios. ¿Cuántos han sido engendrados ya de parte de Dios? Pues dice en Juan capítulo 1, 13 y 14, que los tales
son engendrados de Dios. Quiere decir que nosotros, al ser de la nueva creación en Cristo, no nacimos, pues claro, el nacimiento natural como todos, pero no nacimos en el nacimiento espiritual, sino del cielo, en un engendramiento del Espíritu Santo, una concepción del Espíritu. Por eso el Señor dijo a los que le seguían, Jesús dijo, ustedes no son de la tierra, como yo no soy de la tierra. Ustedes son de arriba. Si usted me acompaña, en Juan 1, leemos de la siguiente manera. Dice en Juan 1:13, vamos a ver dónde está exactamente. Juan 1:13. Estos son los que creen en Cristo, los que no nacen por una generación humana. O sea, que si tú ya naciste de nuevo, engendrado has sido o concebido en una forma sobrenatural. Pero ¿cómo es eso, hermano? Mire, el verbo de Dios, antes de encarnar, no tenía necesidad de ser engendrado. O sea, el Hijo de Dios, antes de tomar cuerpo humano, no podía ser engendrado. Él era en la eternidad. Pero ¿por qué vino a tomar cuerpo y ser engendrado? ¿Y por qué fue operación espiritual? Para mostrarnos que así como Cristo físicamente iba a empezar su trabajo terrenal naciendo por obra del Espíritu, así nosotros. Pero note usted una cosa, hermano, nacer de nuevo no es todo con respecto al trabajo. Con respecto a la salvación, sí, porque ya te compraron, ya eres de otro dueño. Démosle un aplauso al nuevo dueño. Te arrancó Cristo del poder del diablo y de sus huestes y te puso bajo su control. Pero aquí viene un paréntesis. Si te dejas, porque dice que luego después, para coronar la tarea, nos trasladará al reino del amado Hijo. Eso es futuro. Ahora lo que quiere es gobernarte aquí. Pero ¿cómo va a ser esa tarea? Esa tarea no resulta solo por ser hijo. Porque un hijo puede ser hijo obediente o desobediente. Entonces, la tarea es por desarrollo del hijo. Para que un hijo sea obediente, debe tener que recorrer un camino de crecimiento y de conocimiento y de poder. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Ya nacimos otra vez del Espíritu, pero ahora necesita el Señor usarnos. Ya Cristo encarnado, el Verbo, tomó un cuerpo humano, fue engendrado. Ya fue hecho de nuevo ahí, como tú y yo cuando creímos. Ya tiene Espíritu Santo. Jesús. Si Él era en el Espíritu Santo. Entonces está con Espíritu Santo, está con cuerpo humano, pero ahora ese cuerpo humano se va a desarrollar
de la misma manera que nosotros en la iglesia nos vamos a desarrollar. Entonces, pongámosle atención a los detalles. ¿Cómo se desarrolló Cristo? Empezó creciendo, preparándose, aumentando en conocimiento. Seguramente oía que su madre le decía cómo había nacido. Seguramente le contaba cómo habían llegado unos magos y lo habían adorado. Seguramente le decía: tú eres excepcional. Y el niño, conforme iba entendiendo en ese desarrollo, se quedaba asombrado. Entonces, seguramente preguntó: ¿y José quién es? María, ¿y José quién es? José no es tu padre. ¿Ah? ¿Y quién es? Él es el que va a cuidar de ti en la familia, pero tu padre es Dios. Haz de caso que tú acabas de nacer de nuevo. Entonces ya estás oyendo. Tu padre no es el que te engendró la tierra. Tu padre te engendró arriba. Es como para decir: bueno, y entonces, ¿mi padre qué? Mi padre terrenal, él va a cuidar. A él se le ha otorgado el cuidado de nosotros, la familia, pero él ahora no es tu padre máximo. El padre tuyo es el que te engendró de nuevo. Mire, denle un aplauso al Señor los que han sido engendrados. Engendrados. Oh, ¿cuántos creen que Jesús fue engendrado del Espíritu? ¿O fue engendrado de Dios? ¿De veras? ¿No participó voluntad humana? ¿Nació de una virgen? Hermano, ¿lo crees de veras? Eso, bueno, la Biblia lo certifica. Pero resulta que él es el primero de una serie. Yo quiero que te fijes bien en esto. Cuando en el templo o en el tabernáculo había una cortina, un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces ese velo lo traspasó con su muerte Cristo. Rompió el velo y pasó a ser una misma zona de las dos áreas. Pero antes de eso, solo él entraba, el sumo sacerdote. Era el único. O sea que los pactos anteriores al que tenemos ahora, nadie podía realizar lo del sumo sacerdote, porque no entraba. Ahora nuestro sumo sacerdote nos dice: yo con mi muerte he destruido el velo. Ahora ustedes van a entrar. Por de pronto, por fe, van a estar entrando. Mientras yo los traslado para que vivan conmigo en el lugar santísimo. Si está entendiendo, denle un aplauso al Señor. Muy bien. Entonces quiere decir que ahora en el nuevo pacto, nosotros los sacerdotes, ¿cuántos son sacerdotes? Todos los cristianos. Nosotros los cristianos podemos realizar la misma ruta de nuestro sumo sacerdote.
Es cierto, es posible que algunos no pasen por el velo de la muerte. Es posible que algunos de ellos no vayan al sepulcro. Pero si fueran, los va a levantar el Señor y va a atravesar la muerte, levantando el cuerpo de los suyos para meterlos en la otra dimensión. O sea, que vamos a recorrer exactamente el camino de Jesús. Vamos a ver. Se está preparando Jesús, niño. Dice que crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, después de nacer de nuevo. Crecer en sabiduría, en edad y en gracia. Pero no dice que estamos creciendo en espíritu. Pero se necesita que venga algo más. Eso fue lo que Apolos no había entendido. Él entendía que Jesús era su Salvador. Él entendía que con haber creído en Cristo, él había sido tomado, naciendo otra vez. Pero no había oído del trabajo del Espíritu Santo. Probablemente no había entendido a cabalidad, porque no es por entenderlo que se recibe, cómo había nacido otra vez. Que el Espíritu Santo había operado, que el Espíritu Santo había hecho la concepción de él, Apolos, y que el Padre lo había engendrado para que fuera un hijo. Pero usted puede leer el ministerio de capítulo 18 de Hechos y 19 de Apolos. No hay poder, solo palabra. Él por las Escrituras demostraba que Jesús era el Salvador, el Mesías. ¿Por qué no dice que lo demostraba con los hechos? Lo demostraba por las Escrituras. Tenía conocimiento de la letra. Porque Cristo, cuando entra en nosotros, lo primero que hace es que ese bebito que nació va a ir entendiendo la letra de las Escrituras. Se va a ir desarrollando, va a ir ampliando su conocimiento mental, su alma va a ser reprogramada para que tome el carácter de Cristo, de Jesús. Pero mira, hermano, teniendo el Espíritu Santo, si nosotros no desarrollamos el conocimiento y nos damos al Espíritu Santo que tenemos, nos vamos a quedar con la letra. Déjeme que lo explique. Yo no sé cuánto tiempo pasó entre el Apolos, Apolo es el nombre, ¿verdad?, que conocía al Mesías y tenía un ministerio de letra. No habían carismas, no había unción, no había algarabía, no había fiesta, no había vino celestial. Las reuniones eran una serie de explicaciones verdaderas, porque él probaba por la letra lo que ninguno de los demás entendía. Jesús es el Mesías. Pero ¿qué le dinamizó a él? El Evangelio. Yo quiero decirle, hermano, que no estamos haciendo menoscabo de Cristo. Cristo es el autor de todo esto. Pero ha encomendado al Espíritu Santo que desarrolle los poderes contra el pecado y contra el mismo diablo en el creyente. Usted ve que Cristo por 30 años, Jesús, por 30 años, solo crece en conocimiento. Solo se desarrolla. Yo le aseguro que si usted le hubiera preguntado a Cristo a los 12 años, a Jesús, hablemos de Jesús, hombre, ¿y tú quién eres?
el Hijo de Dios. Me estoy preparando para una misión. Me estoy preparando para promulgar el reino, porque yo voy a ser el rey de ese reino. Pero no estaba todo completo en él. ¿Qué esperaba? Esperaba que el Padre lo llamara a recorrer un desarrollo. Yo quiero que se fije bien en esto, hermano. ¿Por dónde empezó el desarrollo? Yo voy a emplear la palabra Jesús para el periodo primero de Cristo, hombre. Jesús, primero, él no tenía necesidad de arrepentirse. Sin embargo, empezó a recorrer el camino que nosotros vamos a recorrer como cuerpo místico. Miremoslo. ¿Por dónde empezó? Nacer otra vez. Eso tiene que suceder en usted. Yo creo que cristiano solo es aquel que nace otra vez. ¿Cuántos lo creen así? ¿De veras lo creen así? Entonces, cristiano no es aquel que viene al mundo, como dicen, ¿acaso soy animal? Le dicen a uno, yo soy cristiano, como que cristiano es todo aquel que nace. No, esa es criatura. Cristiano es aquel que cree en Cristo y nace. Muy bien, empezó por nacer otra vez. Note, no nació otra vez físicamente. Era el mismo que fue al vientre de María, es el mismo que sale a recibir como hombre al Espíritu Santo en sí. Ahí está él como el enviado de Dios con el Espíritu Santo, pero sin el desarrollo y sin la entrega a ese Espíritu Santo. Por eso me llamó la atención que cuando le preguntaron a los discípulos de Apolo, ¿y qué recibieron ustedes cuando creyeron en Cristo? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Dijeron, ni siquiera nos han enseñado que existe Espíritu Santo. Yo creo que hay miles de cristianos que ya están en Cristo porque son nacidos otra vez, que no les han enseñado nada del Espíritu Santo. Están conformes con entender la letra, con reunirse a oír conferencias, con reunirse a oír disertaciones, ponencias, y ahí terminó todo. Y su vida no compagina con lo que la Biblia dice en el desarrollo de Jesús. Y nosotros tenemos que andar los pasos de Jesús. Vamos a ver. Empieza Jesús siendo un santo, un apartado para Dios, pero no hace nada. Por favor, me quiero explicar, hermano. Por 30 años está rodeado de paganos, está rodeado de apóstatas, está rodeado de enfermos, está rodeado de endemoniados y no hace nada. Bueno, el Espíritu Santo estaba en él. ¿Cuántos han convenido ya que estaba en él? A ver, quiero ver las manos. Ya estaba en él, ¿verdad? Sí, porque se es hijo teniendo el Espíritu Santo, a Cristo y al Espíritu Santo. Pero, ¿por qué no actuaba? Porque tenía que desarrollar a un paso que es el siguiente de la conversión. Pero usted sabe una cosa, para ir más meticulosamente, antes de la conversión, lo que sería la conversión en Cristo, se arrepintió. Por eso lo bautizaron en el bautismo de arrepentimiento. Pero ¿de qué se arrepintió si no tenía pecado? Porque él estaba siguiendo los pasos como que fuera uno de nosotros. Por eso cuando lo vieron bajar a las aguas del bautismo, han de haber preguntado, bueno, ¿y él tiene que arrepentirse?
Entonces es igual que nosotros. Pero él no dijo nada. Inclusive Juan, cuando lo iba a bautizar, le dijo, no, Señor, yo no te puedo bautizar, tú no necesitas bautismo. Y le dijo, cumple, porque yo necesito identificarme como lo van a hacer los pecadores. Palmas al Señor. Aleluya. Entonces baja al bautismo de agua, que está ejemplificando para los que le van a seguir como cuerpo místico. Que no basta con arrepentirse, hay que convertirse, hay que cambiar de rumbo de vida. Por eso Juan, cuando bautizaba religiosos, les decía, den frutos dignos de haberse arrepentido. Cambien. Claro, nuestro Señor no tuvo que cambiar, él era santo, siguió siendo santo y santo, pero nos está dando el ejemplo. Ahora bautizado, se identifica con los pecadores en ingresar a una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida? Ahora va a actuar con su cuerpo físico. Pero resulta que el cuerpo físico no es suficiente humano. Esto prueba que Jesús presentó su cuerpo humano como un cuerpo humano de otro hombre en cuanto a la tarea que va a realizar. No se presentó como Dios en carne, porque como Dios en carne no podía ni ser tentado, no podía ser limitado, no podía ser golpeado, mucho menos muerto. Entonces se presentó como un humano. Entonces viene el paso que Apolos descubrió con los enviados de Pablo. Necesitan la unción del Espíritu. Ahora, el Espíritu de Cristo nos lleva a la salvación. La unción nos lleva al poder del Espíritu. Porque ahora vamos a regresar con Cristo. Ahora Jesús se sumerge en las aguas del bautismo, el cielo se abre, el Espíritu Santo baja sobre él, la unción. Entonces, ¿para qué Dios, verbo, tenía que ser ungido? No había necesidad. Dios no se va a ungir a sí mismo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estaba como hombre, representando a la humanidad que iba a recorrer los mismos pasos. Entonces ahí recibe la unción. Cuando recibe la unción, ya está listo para que el Espíritu opere con su cuerpo rendido al Padre. Ningún cristiano va a operar de otra manera. Tenemos que ir a nuestro Jordán, esperar la unción. Nos hemos estado preparando mientras no llega la unción, para que cuando llegue la unción, habiendo acumulado conocimiento, desarrollo, entendimiento mental de Dios, venga el carisma o los carismas del Espíritu y nos den el poder. Veamos qué pasó con Apolos, porque es el ejemplo que quiero seguir. Ya vimos lo que pasa en el cuerpo físico. Ahora viene el cuerpo místico en Apolos. Ahí está Apolos, inmóvil, con conocimiento de haber nacido en Cristo, pero ahora le dicen a él y a sus discípulos, ¿no recibieron ustedes la unción? ¿No nos han enseñado? Aquí viene el desarrollo. Entonces,
Le dijeron los discípulos de capítulo 19 de Hechos: van ustedes a ser corregidos en la doctrina. La doctrina, al corregirse, nos salva. Es corrección a salvos en su cuerpo mortal, pero lleno del Espíritu, con carismas, con poderes. Usted ve que Apolos disertaba muy bien, pero Pablo le enseña que el Evangelio es poder no solo para disertar, sino poder contra los espíritus, poderes milagrosos, carismas que vienen por la unción. Todos los discípulos de Apolos y Apolos mismo entendieron que el que va a hacer real a Jesucristo en el cuerpo físico del hombre que nace otra vez es el Espíritu Santo en acción. Es algo así como cuando el Espíritu de Dios no está en acción, pero está sobre el caos del mundo. No pasa nada. Ahí está encima y el caos está abajo. El poder de Dios puede estar arriba y saber que hay un poder, pero si no actúa en nosotros, seguimos en caos. ¿Qué pasó? Dijo Dios, sea hecho, y se movió el Espíritu. Ahí está el Espíritu actuante y deshizo el caos, pero lo deshizo por etapas, igual que el desarrollo de la vida cristiana. ¿Qué pasó con Apolos y los discípulos? Miremoslo aquí. Cuando oyeron esto, verso 5, capítulo 19 de Hechos, cuando oyeron esto, los que estaban ahí fueron bautizados para la conversión a la iglesia, a Cristo, porque solo habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento. Esto prueba que el arrepentimiento no salva solo. Tiene que haber conversión. Entonces, ya convertidos, los metieron al agua. Mire qué dice. Y entonces fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora ya están metidos en Cristo a plenitud de conocimiento. Entonces viene Pablo, dice, les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora, hermano, por favor, como cuando Cristo en el Jordán le vino el Espíritu Santo con poder, ahora está preparado para el ministerio. Quiero establecer en esta mañana que el bautismo con el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, es para desarrollo ministerial, no para salvación. La salvación es porque Cristo entró en tu vida. Muy bien, entonces, ahora, cuando viene la unción, dice que hubo una señal que tiene que llegar al cristiano ahora. Por eso, tú tienes que preguntarte si estás recorriendo la ruta de Jesús. ¿Te arrepentiste? Como cuando Cristo se fue a bautizar en agua. ¿Te bautizaste en agua? ¿Llegó la unción del Espíritu? Veamos cómo llega la unción. Cuando les puso Pablo las manos, comenzaron a hablar en lenguas. Versos 5 y 6 de capítulo 19 de Hechos. Y empezaron a profetizar. ¿Qué quiere decir? Que cuando vienen los carismas sobre el cuerpo humano, cuerpo físico de Cristo, cuerpo místico en este caso, se habla en lenguas y se puede tener otros dones, como profetizar, dones de milagros,
dones de sanidad, todos los dones, los 9. Ahora, cuando usted ve eso, ahora ellos están en la capacidad de enfrentar el ministerio que van a desarrollar. Volvamos al caso de Cristo. Jesús, ya bautizado, sigue siendo el Hijo, pero ahora le dice: en ti me complazco, le dice el Padre, cuando llega la unción. Ahora tengo contentamiento en ti, porque ahora vas a desarrollar el ministerio con poder. Entonces Cristo se prepara para iniciar el ministerio. Usted también se prepara para iniciar el ministerio cuando es ungido. Pero ¿qué es lo que sigue? Enfrenta al diablo mismo. Yo me pregunto, hermano, ¿por qué Jesús no enfrentó al diablo antes? ¿Por qué no hubo lucha entre diablo y Jesús antes de la unción? Porque el Señor Dios no permitió que llegaran los poderes negativos hasta que no estuviera Él preparado para el ministerio. Y entonces le permitió que fuera a enfrentar al poder negativo más grande. Porque le iba a probar y nos iba a probar a nosotros que en el cuerpo físico de la iglesia, que es el místico de Cristo ahora, vamos a sufrir los mismos embates. Enfrentar al diablo, si vamos a tener un ministerio, enfrentar los poderes negativos de la carne, enfrentar los poderes negativos del alma y enfrentar los poderes negativos en el espíritu. O sea, que eso es lo que Cristo venció en el desierto. Y cuando venció a esos poderes, lleno del Espíritu, por acción del Espíritu, entonces ahora se interpreta: la única manera de enfrentar los poderes negativos en el mundo es con la acción del Espíritu Santo en nosotros. El cuerpo humano solo, aunque sea de hijo de Dios, no puede. Tiene que ser lleno del Espíritu y tiene que operar en el Espíritu para que el diablo sea vencido. Ninguno va a vencer en la carne. Ahora mi pregunta tremenda en esta mañana es esta: ¿estaremos nosotros llenos del Espíritu? ¿Estaremos preparados bajo la unción para enfrentar esos poderes? Yo creo que cada uno puede responderse. Y aunque el Espíritu Santo esté en nosotros, como hijos, ¿le damos lugar? ¿Actuamos siempre en el poder del Espíritu o actuamos en el poder nuestro, en nuestro criterio, con nuestras fuerzas? Eso es lo que hay que contestarse. Cristo nunca perdió una sola batalla. Nosotros las perdemos todos los días. Y tenemos adentro al mismo que Cristo tuvo adentro. ¿Cuál sería la clave? Que Cristo siempre se sometió al Espíritu Santo. Siempre triunfó. Mi Padre siempre estuvo conmigo, dice, porque yo hice lo que a Él le agrada. Entonces te pregunto, ¿cómo vas a ser triunfador en el Evangelio? Haciendo lo que a Dios
le agrada. ¿Y cómo lo vas a hacer sin el Espíritu llenándote? No se puede. Nadie en la carne puede agradar a Dios. Y un Dios desagradado no te va a respaldar. Entonces, en el mismo caso de Apolo, los discípulos de Apolo, y nosotros ahora debemos entender que la clave de la victoria en la vida y en el ministerio está en darle lugar al Espíritu Santo a que se manifieste en nuestro cuerpo mortal. No esperar hasta que venga el cuerpo glorioso. Ya para el cuerpo glorioso no hay necesidad de auxiliar a nadie allá arriba. Es ahora, hermano. En esta mañana, si vamos a recorrer el cuerpo, lo que recorrió el cuerpo físico de Cristo, ¿qué etapa será la que llevamos? ¿Ya estás arrepentido? ¿Ya estás convertido? ¿Ya mora en ti el Espíritu de Jesús? ¿Ya mora el Espíritu Santo? ¿Y ya fuiste ungido? Porque sin eso no hay ministerio. Si fuiste ungido, ¿cómo sabes que fuiste ungido? ¿Cómo supieron los discípulos, estos de Apolo, que habían sido ungidos? Porque hablaron en lenguas y porque tenían carismas del Espíritu. Te pregunto, ¿tienes eso? ¿Eres el cuerpo místico de Cristo? ¿Cuántos son cuerpo místico de Cristo? ¿Ya fuiste ungido? ¿Hablaste en lenguas? Levanten la mano los que han hablado en lenguas. ¿Tienes otros carismas? ¿Has profetizado? No todos van a hacer lo mismo. Otros han hecho milagros. Otros han ocupado puestos ministeriales dados por el Señor. Están siendo llamados al evangelismo, a enseñar la palabra, al pastorado, a ser profetas. Hasta que Cristo fue ungido, llamó a Judas. Hasta que Cristo fue ungido, se rodeó de ministros. Pero hay algo más. El Cristo ungido en su cuerpo, y nosotros somos su cuerpo místico como iglesia, tuvo los 5 ministerios y los dones. No hay ninguna razón para asegurar ahora que el cuerpo místico de Cristo es diferente. Deben estar en el cuerpo místico, que no es necesariamente una congregación, sino todo el cuerpo que forma la iglesia universal, los 5 ministerios, hasta que toda la iglesia sea edificada. Y los dones, tal como los tuvo el cuerpo de Cristo físico. Ese es el planteamiento, hermano. Tú vas a oír corrientes, porque todavía falta recorrer mucho camino, pero vas a oír corrientes que ahora ya no hay necesidad de ministerios, de ciertos ministerios. Eso no lo dice la Biblia. Vas a oír que los dones no son importantes, pero la Biblia dice que los procuremos. Y los mejores, dice. ¿Los vas a procurar? Quisiera hacer un resumen con usted. Quizá lo que va a decir es amén, nada más. ¿Usted ya conoció a Cristo?
Se convirtió, ¿verdad? O sea que ya nació de nuevo. Pero para desarrollo eso no es suficiente. Como no es suficiente para vivir la vida plena, solo haber nacido de la carne. Ya lo tiene todo el niño ahí, pero lo tiene que desarrollar. Ya está ahí cómo va a ser, qué estatura va a tener, cómo se va a desempeñar, pero todavía lo tiene que demostrar, desarrollándose. Entonces es posible que tú en esta mañana estés consciente de que ya naciste otra vez y que te estás preparando para recibir el ministerio, porque para eso te quedaste en la tierra, para un ministerio. No te quedaste nada más para decir que eres salvo. Tienes que entender que le vas a dar lugar al Espíritu Santo para que desarrolle todo lo que el Señor quiere que hagas, o estás fallando en tu vocación. No hay un solo cristiano de la iglesia que no tenga lugar y tarea que desempeñar, pero la tiene que hacer en el Espíritu. De tal manera que entonces, si naciste otra vez, llénate del Espíritu, recibe la unción y empieza a anhelar los ministerios para descubrir tu vocación, y empieza a dejar que el Espíritu te dé los dones para que ministres con poder de arriba. Si no, no valdría la pena haberte engendrado desde allá. Démosle un aplauso fuerte. Yo sé, hermano, que mucho de esto ya lo sabemos, pero ¿no querríamos realizarlo esta mañana? El Señor quiere repartir ministerios y dones. Solo espera que tú los anheles. Y solo espera que tú te prepares para que la unción te habilite y te mande. Claro, vas a ir al desierto, vas a ir a pelear con el enemigo, vas a ver grandes proezas de Dios por tu medio, siempre que te des al Espíritu. Los que en esta mañana quieran eso, nos vamos a poner de pie y vamos a ministrar. Ya solo descripción es suficiente. El Señor va a repartir esta mañana, y cada vez que su pueblo se reúne, carismas y ministerios. Pero debes dejarte preparar. Y debes estar seguro que eres del cuerpo, que ya naciste otra vez, porque esto solo es para el cuerpo de Cristo. Lo que estamos hablando es cuerpo de Cristo, familia nueva, nueva creación del Espíritu. Vamos a ministrar al Señor. Vamos a rogar a los hermanos que nos ayudan para hacer la ministración. Los hermanos presbíteros, hermanos de ayudas acá, se van a repartir ahí para... ¿Quiere usted venir al frente? Los que alcancen, los que puedan. Y el Señor va a bautizar, a ungir con su Espíritu. Va a repartir ministerios y dones. Siempre que usted lo crea. Aleluya. Vamos a ver. Venga, hermano, y el Señor va a hacer la obra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acérquese.
Los hermanos nos ayudan ahí.